con todos, yo ya un poquito atrasado. ¿Cómo está, hermano José? No se preocupe. Diga a Dios todos. lo bendiga. Qué gusto. Gracias, sí. Pues bien. Bienvenido, hermano Josécito, que Dios lo bendiga mucho. Amén. Amén. Igualmente. Vale. Entonces, vamos comenzando, ¿de acuerdo? Entonces, hoy corresponde abordar el capítulo 4 ya del Evangelio según Marcos, que es como todos presumirán, es el que sigue después del 3. Entonces, después del capítulo 3 que habíamos visto todo el tema este de la familia, del reino dividido y todo aquello, habla, o digamos, el capítulo 4 digamos, contiene en su mayoría, otra vez creo que un solo mensaje, o más bien dicho, un hilo conductor, si se quiere, que nos permite aprovechar la historia de mejor manera, ¿ya? Y lo que estuve, digamos, recopilando es que se puede entender, digamos, y vale la pena recordarlo, ¿no? La manera en cómo estamos estudiando nosotros es apenas una de las tantas formas válidas de cómo se puede estudiar la palabra, porque recordemos que la palabra no tiene una sola interpretación, digamos, correcta, sino que en el sentido de que Dios puede hablar de diferentes maneras y según la ocasión, digamos, y según el que lea, ¿sí? Así que en ese sentido, he visto algunas cosas que se pueden aprovechar de esta parábola porque es una de las más conocidas que anunció el Señor Jesús, la famosa parábola del sembrador, ¿no? Nos acercamos a eso, la parábola del sembrador, y que es una de las parábolas precisamente que están recogidas en los evangelios, en los tres al menos, ¿no? Está en Marcos, en Mateo y en Lucas. Ahora bien, esta parábola parece ser igual, digamos, por lo mismo, una de las más importantes y que cuando la leemos, otra vez más nos acercamos como a la parábola anterior, que se estaría escuchando la mismísima voz del Señor Jesús, digamos. Si ya en lo demás parecería que le estamos viendo él mismo, pues en esta estamos como escuchando bastante su voz, digamos. Sí, entonces, encontré una forma de cómo poder comprender este pasaje, digamos, hasta antes de del escenario del episodio en el Señor calma la tempestad, como le suelen poner, que está a partir del versículo 35, que es como el antecesor o lo que antecede al capítulo 5. Todo aquello se puede, digamos, dividir en forma de quiasmo y en forma de sándwich, ¿se acuerdan? Entonces, voy a ponerle aquí, ya, les voy a compartir la pantalla para que lo podamos ver nada más. Ok, entonces, la primera parte, digamos así, ya, que le suelen poner como un relato, alguna cosa así principal, digamos, o muy general, todos son versículos, ¿ya? Todos los números que voy a poner son versículos del capítulo 4. Entonces sería del 1 al 2, la primera parte, ¿ya? La segunda va del 3 al 9, ¿ok? La tercera, perdón, va del 10 al 12. La cuarta, ahora sí, va del 13 al 20, ¿ya? Y después van los correlativos, los relativos a cada uno. La siguiente es del 21 al 25, ¿ok? Después del 26 al 32, ¿ok? Y la última es del 33 al 34, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es la forma de sándwich, como le solemos decir, o también quiasmo, ¿ya? No me gustó más porque es algo que entendemos más, la forma sándwich. Entonces tenemos las partes que se van repitiendo, que se van, digamos, relacionando, que tienen una forma, digamos, un mismo tema, digamos así, un mismo eje temático, y que todos apuntan al centro. ¿Ya? Ahora, si ustedes revisan, es posible que nuestras Biblias ya venga dividida justamente en estas secciones. De pronto ustedes se darán cuenta que del 1 al 2 es la antesala digamos, son estos dos versículos que describen a Jesús a la orilla del mar previo a enseñar esta parábola del sembrador, que se correlaciona igual que le dicen como un relato general, que es también que se corresponde, fíjense ustedes, con los dos versículos finales del 33 y del 34, que también es como una afirmación en general, como un resumen. Después viene la parábola del sembrador en general, del 3 al 9, ¿ya? Es la segunda parte que se corresponde con las otras parábolas, ya que van del 26 al 32, que es esta parábola
bueno, que no son tanto como parábolas, bueno, sí son parábolas, que esto de nadie trae una luz para ponerla debajo del almud, miren qué es lo que escuchan, y también la semilla que crece, la semilla de mostaza, ¿de acuerdo? Es la segunda parte. La tercera es precisamente una forma que es como un interludio a la explicación de la parábola del sembrador, ¿sí? Que va del 10 al 12, que básicamente tiene que ver con una advertencia, digamos, de cómo se usan o digamos, es una preenseñanza que hace el Señor respecto de cómo es que Él utiliza las parábolas y a quién va dirigida, y como una, digamos, pequeña exhortación, si se quiere, a los lectores, digamos, de manera indirecta. Y eso se corresponde con el 21 al 25, que ahí me equivoqué hace un ratito, va del 21 al 25, como les decía, que tiene que ver precisamente con una exhortación esta de no se pone la luz sobre debajo, sino arriba para que alumbre, miren lo que escuchan y todo aquello, ¿ya? Y el centro, lo más importante, digamos, a donde apunta todo esto, ¿qué es? Lo que ustedes ven ahí, que el centro a donde apunta todo esto es a la explicación de la parábola, ¿ya? A eso apunta todo esto, a la explicación, pues, de la parábola del sembrador, como le conocemos. Sí, entonces fíjense, ya con esto tenemos bastante como para poder desembrochar, digamos, o desenrollar un poco, o más bien dicho, aproximarnos mejor a cómo Marcos presenta esta historia, ¿ya? Vale la pena decirlo. Mateo lo presenta de manera distinta, ya con algunos otros matices, incluso algunas otras, digamos, con diferencias estilísticas de una redacción. Lo propio lo propio Lucas, digamos, redacta con alguna manera algunos verbos diferentes, alguna cosa así, pero en sí la esencia, digamos, de Marcos al menos, es poner en relieve esto. Ya lo importante acá, digamos, a donde apunta todo, ya, no es porque el otro sea menos importante, pero a donde apunta todo es a la explicación que el Señor da. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en mente, vamos viendo de qué trata cada una de las figuras, ¿ya? Y comencemos por el principio. Entonces vamos con el 1, 2 y veamos si es que hoy alcanzamos a revisar todo el sándwich, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, si tenemos a la mano alguna otra versión de la Reina que no sea la Reina Valera, sería buenísimo como para poder revisarlo también, ¿sí? Ok, entonces si ya revisamos las otras versiones, les voy a pedir que de pronto lo tengan a la mano. Voy a leer en la Reina Valera, ¿ya? Y veamos cómo está. ¿Sí? Y dice, otra vez Jesús comenzó a enseñar junto al mar y se reunió, perdón, alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó, como dice aquí, en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna otra versión que diga algo diferente. Del versículo 1, del 4:1. ¿Sí? ¿Alguna versión que diga algo distinto? ¿Hay por ahí? Yo tengo junto al lago. ¿Junto al lago? Ok. Otra dice, otra vez Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. A orillas. ¿Y lo de se Acudió sentó? tanta gente a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella, mientras toda la gente estaba en la orilla. Ujú. Ok. Acá al último versículo dice, al último del versículo dice, y se sentó más allá en el mar, pero toda la muchedumbre a la orilla del mar estaba en la ribera. Exacto. Entonces, fíjense, con esa podemos trabajar. Saben que ahí aparece una particularidad. Bueno, primero comenzando, digamos, ahí hay ¿cómo se dice? Como una especie de superlativo en la En cantidad este, de gente. Josué, en esta Sí, versión dice así, si se puede leer. ¿cómo dice? Dice, otra vez se puso a enseñar cerca del mar y acudió tanta gente que le fue preciso subir a una barca y sentarse en ella dentro del mar, estando todo el auditorio en tierra a la orilla. Ujú. Ok, de acuerdo. No es tanto esa, sino más bien podíamos trabajar con la que había leído mi mamá, ¿ya? Ahora bien, fíjense ustedes.
Primero que hay una frase, digamos, que resembla algo interesante, ¿ya? Lo primero, digamos, y rescatando también lo que dice la hermana Lolita, aquí está sentado en torno al lo que nosotros conocemos como Mar de Galilea. Pero si somos bien precisos o bien, digamos, bien técnicos, el Mar de Galilea no es sino un lago, Así ¿no? es. No es un mar. Lo que pasa es que en hebreo, ustedes saben cómo se dice mar en hebreo, ¿alguien sabe? Yam, como todo conjunto de aguas. Ajá, exacto. Entonces se escribe así, ¿no? Yam. Creo que es así por acá. Ok, yam. Así se dice, se dice, es lo que traducen mar, pero en realidad es un conjunto de aguas. Por eso se acuerdan ustedes que cuando hace el rey Salomón el templo y todos sus aparejos, ¿se acuerdan que cuando manda a hacer el lavacro, lo que era el lavacro, manda a hacer una tina, más bien una cosa enorme con bueyes y todo aquello? Y se acuerdan que eso se le llama el mar, ¿ya se acuerdan? Así es. Entonces, si somos técnicos, eso no es un mar, ¿no es cierto? ¿Sí nos damos cuenta? Lo que hizo el rey Salomón con eso no es un mar, es un conjunto de aguas, es un recipiente, digamos, más o menos grande que contiene varias aguas, bastante agua. ¿Ya? Entonces, eso significa yam en general. Le traducen como mar, pero no siempre es lo que nosotros ahora en español comprendemos como mar. ¿Sí? Ahora bien, entonces, cuando dice el mar de Galilea o etcétera, no está refiriéndose o no nos debemos imaginar como a veces nos pensamos, ¿no? El océano Pacífico, ¿no? El mar Mediterráneo, alguna cosa así. No, está en el mar de Galilea, como le ponen ahí en la versión que leía el hermano ahorita, el lago. Entonces, como para que no tengamos la idea tanto, digamos, del mar, porque siempre ha reseñado, digamos, o ha saltado la impresión de que un discurso frente al mar es muy complicado y tanto, o sea, y más complicado si es que hay un montón de gente que se agolpa ahí para escuchar a una persona, y más todavía si es que la persona se mete a la barca y se mete un poco al mar. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan y hemos visto algún video de pronto si no hemos ido a la playa, por lo general el sonido del mar y el viento y todo el entorno ahí es bastante bullicioso. Y para dar un discurso es algo sumamente complejo. Diferente al entorno del mar de Galilea o del lago de Galilea, como le queramos llamar, el mar del el Yam Kinneret, pues, ¿ya? En donde si bien no es que sea silencioso, no es un cuarto aislado acústicamente, pero sí es más viable que se dé un discurso en ese entorno antes que en el océano, en el mar, ¿ya? Primero eso. Lo segundo es que, como les decía, acá aparece que este es un discurso que da el Señor Jesús ante mucha más gente que la que antes ya se congregó ante él, digamos. ¿Sí? Y segundo, y tercero, lo que quería ver es que notemos algo. Ya en nuestra traducción dice, se sentó alrededor muchísima gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Es obvio que el Señor Jesús, lo que dice ahí, o sea, como entendemos en la Reina Valera, había tanta gente que para que no le agolpen, no le atropellen, digamos, se subió a una barca, se fue un poquito atrás y desde ahí hablaba, ¿ya? De acuerdo. Pero resulta que cuando vemos en griego hay una particularidad que nos debe reseñar o nos debe rememorar algunas partes de la escritura. Y fíjense, literalmente dice, había una gente tan grande, un gentío tan grande, ¿no es cierto?, que él entró en un bote, entró en un bote, dice, y se sentó en el mar. Así dice literalmente, ¿ya? Literalmente dice, y se sentó en el mar. ¿Ya? Es obvio que no se sentó literalmente en el mar, sino en la barca y la barca estaba en el mar. Obvio. Pero fíjense que aquí hay una particularidad, ya les digo, que literalmente dice así en griego, en Marcos, dice, y él se sentó en el mar. Y como sabemos que Marcos, como todas las cartas del Nuevo Testamento y los escritos del Nuevo Testamento, están dirigidos a personas que seguramente conocían las escrituras, ¿se acuerdan ustedes de alguien o de alguna parte de la escritura que hable que se sienta sobre el mar? ¿Alguien se acuerda? Sí, ¿Sí? ¿Alguien se acuerda?
Creo que la reina en Apocalipsis está. En Apocalipsis que está. Mm, Ese reina que se sienta sobre el mar. También por ahí, Sí. ¿sí? Pero también es algún salmo, no me acuerdo si es del 89 o el 92, ¿ya? Pero está precisamente en un salmo, que dice literalmente así, Él se sienta sobre el mar, ¿sí? Él se sienta sobre el mar. En todo caso, lo que está remembrando este pasaje es precisamente esto, que el único que se podría sentar o el único en que la Biblia hace referencia a que se sienta sobre el mar es el mismísimo Dios, de tal manera que ahí hay un guiño, digamos así. Sin embargo, eso no es lo más importante, ¿sí? Sí, 89, 9, pero no, es del 92, si no estoy malo, si no es del 25, alguna cosa, pero es un salmo. Ya les digo de pronto después el versículo específico. En fin, y dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. ¿Ok? Entonces, primero que vale la pena recordar un tema de parábolas, porque seguramente nosotros recordamos, y de hecho el Señor Jesús es, digamos, es una de sus características, ¿no es cierto? El que haya enseñado por parábolas, ¿ya? Ahora, parábola es un término más bien matemático. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos enseñaban funciones? ¿Se acuerdan de esas clases bien tediosas de funciones? ¿Ya? Voy a dibujar un plano, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando teníamos el eje de las de X, el eje de las Y? Ujú, ¿Se acuerdan cuando nos daban las abscisas y las ordenadas? ujú, Cuando nos ponían las ujú. funciones, especialmente esta de f de X, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? F de X igual a X, un invento, más X cuadrado, ¿no es cierto? X cuadrado, más, ya que sé, más 2X, más 3, ya. Entonces, ustedes, y después nos decían, grafique esa función, ¿no es cierto? Entonces resulta que si nosotros terminamos graficando esta función, ¿cierto? Esta en particular, puedo estar errado, seguramente estoy errado porque hace mucho tiempo que no he dibujado una función y si es que alguien se acuerda cómo se dibuja esta, pero estoy casi seguro que esta función sería algo así, ¿ya? Una curva hacia arriba, ¿no es cierto? Habrá otras que son hacia abajo, habrá otras que son como así como en ondas, ¿de acuerdo? En sí, ¿qué quiero decir? La parábola no es eso, sino esto, una curva, ¿ya? Y básicamente es una distancia de un arco, digamos, ¿sí? Pero que esta forma, digamos, que esto, digamos, detrás de esto hay una explicación matemática bien compleja, digamos, pero básicamente la parábola, ya en el lenguaje poético, ¿ya? Que incluso llegó a la Septuaginta y demás, la palabra parábola en griego, significa la demostración de algo, ¿sí? De hecho, la palabra parábola, ¿ya? Para borrar todo eso de matemáticas, que nos da tanto dolor de cabeza, ¿cierto? La palabra parábola, en hebreo, en la Septuaginta, la palabra parábola, en la Septuaginta tradujo la palabra mashal, ¿ya? Que mashal no es otra cosa sino un ejemplo o incluso una, una ordenación, digamos, en el sentido que se ha puesto en orden algo, ¿sí? Se ha puesto en orden algo y por eso es como que algo, digamos, ordenado, algo así, digamos, ¿ya? Es algo que está ya ahí puesto en orden, ¿ya? O sea, no es algo caótico, sino es algo que ha sido, eso, ordenado, ¿ya? Eso es. Ahora, parábola mashal, ¿ya? Y aquí siempre suelen hacer una, un juego de palabras que se hace en hebreo, ¿ya? Porque el verbo de hecho también es mashal, pero el verbo mashal significa dos cosas. El verbo, esto como verbo, ¿ya? Esto como verbo, el verbo mashal significa tanto gobernar, ¿ya? Como dar el ejemplo, ¿ya? Como dar el ejemplo. O como estamos viendo aquí, proverbiar, por ejemplo. Proverbiar o incluso parabolear, podemos decir, metémonos la palabra. ¿Ya? En el sentido de componer parábola, ¿ya? Entonces, siempre se ha dicho que Mashiach iba a ser un Moshel, ¿ya? Esto les voy a poner otra palabra, un Moshel, es decir,
un gobernante o gobernador, o, ¿qué sería? O un proverbista, o un dador, digamos, o un compositor, como se dice, compositor de parábola, ¿ya? Entonces de aquí se suele enseñar lo común, digamos, ¿no es cierto? Y es que la gente en su época esperaba un moshel en el sentido uno, en el sentido de gobernante, pero vino un proverbista, uno que componía parábolas, ¿ya? Eso es lo que normalmente se suele hacer, ¿ya? Con el verbo moshel, mashal y todo esto. Pero más allá del hebreo, ¿ya? ¿Qué significan en pocas palabras las parábolas? Las parábolas no son sino una herramienta del lenguaje que utilizó el Señor Jesús para explicar con palabras sencillas algo muy complejo, ¿sí? En pocas palabras, era un ejemplo, y los ejemplos sirven precisamente como una herramienta pedagógica, ¿ya? Entonces podemos decir así, las parábolas no eran sino unas herramientas, o son herramientas pedagógicas, o sea, para enseñar, ¿no es cierto? Son herramientas pedagógicas que usan elementos conocidos para enseñar o ejemplificar cosas desconocidas, ¿ya? O complejas, ¿sí? Si ustedes quieren un significado así bíblico, si se quiere, o en qué sentido entender las parábolas, es esto. Son herramientas pedagógicas que se utilizan para enseñar cosas complejas a partir de cosas conocidas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, entonces ahí viene el asunto de la parábola del sembrador. Y ya todos lo sabemos, ¿cierto? ¿Ya? Pero vale la pena aquí comenzar a leer. ¿De acuerdo? Entonces dice, he aquí el sembrador salió a sembrar, o sea, a sembrar, perdón. Dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, en su enseñanza, ¿no? Oíd, mire, y aquí llama ya la atención la forma en cómo él hace, o sea, está llamando mucho la atención para que se comprenda esto, digamos, y no sea algo que se ha tirado al viento, o sea, es una cosa bien interesante, digamos, dado que nosotros ya conocemos cuál es el objetivo de la parábola, es decir, que es solamente aquella persona en donde se siembra, que que está en buena tierra, ¿no es cierto? Es la que da fruto y demás. Fíjense ustedes que comienza haciendo énfasis en estas palabras. Ya voy a poner aquí en otro color. Las dos palabras iniciales son las que son bastante fundamentales. Dice, escuchen, ¿ya? ¿Qué más? Miren. ¿Ya? Ese he aquí es otro verbo igual, que dice, miren, he aquí, miren, ¿ya? Y después, más adelante, por eso llama la atención, que habla igual precisamente de mirad a quién oís. ¿Ya? Entonces, esto del miren, escuchen, está llamando mucho la atención, digamos, hacia su doctrina, hacia su enseñanza. Y aquí precisamente es muy importante, esto y lo voy a dejar aquí, ¿ya? Para que escuchemos y miremos por qué es que tan importante es esto. Porque ya les digo, no es solamente una bonita enseñanza respecto de los tipos de tierras o alguna cosa así, sino que en realidad está dando una enseñanza, creo yo, y ahora me he podido dar cuenta, un poco más interesante, digamos. ¿Ok? Entonces leamos. ¿Cómo dice? He aquí el sembrador, bueno, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó al borde del camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, fíjense una vez más, el que tiene oídos para oír, oiga. Pues fíjense otra vez, ya, voy a poner acá otra vez. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, hay mucho énfasis en presten mucha atención en esto. ¿Ok? Ahora, llama la atención el pasaje, ¿no es cierto? De que, digamos una cosa, hagamos el ejercicio.
Imaginémonos que nosotros somos los discípulos y después toda la gente que estaba ahí a la orilla del mar, y el Señor Jesús acaba de decir estas palabras. Ya, les voy a enseñar, escuchen la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar y nos cuenta toda la parábola. Nosotros, como les digo, somos las personas que estamos ahí escuchando esto, ¿de acuerdo? No sabemos la explicación que nos da después del que escucha y que cae sobre la tierra, del que escucha la palabra, y no sabemos eso, todavía no hemos escuchado, ¿ya? O sea, olvidémonos un ratito aquello. ¿Qué creen ustedes, ya? ¿Cómo creen ustedes que hubiéramos reaccionado en ese evento? ¿Ya? El Señor acaba de, les repito, el Señor acaba de exponer su parábola, ¿ok? El Señor acaba de dar la parábola del sembrador y listo. ¿Ya? Entonces acabamos de escuchar toda la parábola del sembrador. El Señor está en la barca, está todo un montón de gente ahí reunido, y el Señor se pronuncia esta parábola. ¿Cuál sería nuestra impresión? ¿Se entiende algo? Así como que digamos, pregunta, digamos así, honesta, ¿no? ¿Podemos presumir de alguna manera a qué se estaría refiriendo? ¿O se nos dificultaría? ¿O cómo sería nuestra posición ante eso? ¿Qué opinas? En mi hermano Josécito, algo que a mí me llamaba la atención ahora que leía, Ujú, eh, que, bueno, si habría sido frente al mar, peor aún no se explicaría por qué él desde el mar enseña algo que lo debió haber hecho directamente en el terreno, o sea, ujú, en lo práctico que él es, o sea, una enseñanza tan práctica, si se refería exactamente a la siembra y la cosecha. Yo voy y le enseño, a ver, miren, aquí están los surcos, cómo se siembra y miren si la semilla cae para acá, pero como que así, a la orilla del mar, como se entendía, y se entendía que había una playa al frente, pero no es eso, porque dice que ellos estaban sentados en tierra y dice que era un lago, entonces, bueno, hay un poquito más como que sí había un poco de naturaleza, que no era mar. Entonces, sí, es eso lo que estoy con ganas de conocer. Claro, como que no había tanta relación de lo que estaba diciendo a lo que estaba enseñando en la práctica, digamos, ¿no? Entonces, eso quiero saber. Eso quiero saber. Sí, muy buena pregunta, hermana Lorita. Y vale la pena decirlo. El mar de Galilea, si no me equivoco, no es de agua salada, porque es alimentado por el río Jordán, precisamente, o es del origen del río Jordán. Entonces es agua dulce, si no me equivoco. Segundo, alrededor del río, del lago de Kineret o del mar de Kineret, del mar de Galilea, eh, resulta que es un área, dependiendo del lugar, pero mayormente es un área montañosa, digamos, y en algunas regiones, precisamente por donde andaba el Señor Jesús, son áreas más bien verdes, en donde de hecho se solía cosechar, sembrar y cosechar. De hecho, hasta ahora, si ustedes van a ciertas regiones, como a lo que se le conoce como el monte de las, ¿cómo es? De las bienaventuranzas y todo aquello, ese sector que está alrededor del mar de Galilea, pues es sembrable, es cultivable, quiero decir. Es cultivable, es verde. Alguna parte que ya da como al oriente, ya que casi entiendo que el Señor Jesús no fue mucho por allá, pero hay una parte que sí es como un poco más seca, pero aún así la parte donde mayormente anduvo el Señor Jesús era más verde y no era difícil que haya sembrío cerca, digamos. Además que toda la gente que se agolpaba era de las ciudades cercanas que mayormente eran campesinos, o al menos gente que sabía cómo se sembraba en la época. ¿Sí? Así que digamos, no es descabellado que el Señor les haya dicho en el mar esto. Ya porque ya les digo, no es que estaba en la playa, no es que estaba aquí por así decirlo, un entorno como el de Atacama o el de, qué sé yo, de alguna de las playas nuestras. No, más bien el entorno, imagínense ustedes, es como el del lago San Pablo. Ya, algo así es el entorno. Ya, entonces, fíjense ustedes que alrededor del lago San Pablo hay producción de totora, cosas, o sea, hay sembríos. Ya, ese es más o menos el ambiente como para tenerle algo más cercano. ¿Sí? Gracias, hermana Lorena. Y alguien más se anima entonces. ¿Cuál sería nuestra impresión, digamos, respecto de esto? De alguna manera podríamos intuir, si se quiere, o en términos sencillos, podríamos comprender a qué se refiere. O sea, podríamos arribar a lo que después el Señor explica de lo que significa. Hermano, ¿me permite la palabra, por favor? Sí, por favor. Aquí mismo en la
A continuación nos está hablando el mismo Señor Cristo el significado de la parábola, porque Ujú. los apóstoles después les preguntaron y le dice, ¿y por qué? Entonces el Señor le dice, a vosotros es necesario, pero a aquellos, en este caso a la gente del mundo, hay que hablarles de parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Miren, hermanos, y el pecado del sembrador es que hay que sembrar la palabra de Dios. Esa es la semilla de vida que el Señor vino a sembrar justamente en Jerusalén. Y ahora ha llegado hasta los confines del planeta y ha llegado a nosotros. Y ahora nosotros tenemos que seguir sembrando, seguir con esa misma enseñanza y ese mismo mandato de Dios. Gracias, hermano. A usted, hermano José. Muy bien. Sí, y es lo que decíamos, ¿no? En verdad, para nosotros ya nos da la respuesta. Pero imaginémonos un ratito, imaginémonos que no sabemos lo que dice. Ya, no hagamos trampa, digamos, en ese sentido. Ya, no nos adelantemos. Si solo hubiéramos escuchado la parábola, una vez más, hubiéramos comprendido, se nos daría fácil. Podríamos decir así, ah, ya entendí. El que siembra, el que cae, la semilla es la palabra. Podríamos, No, yo no, es muy pero complicado, es muy ujú. complicado en realidad, exacto. Es una realidad que en el medio agrícola ellos tal vez lo podían comprobar. Ellos han visto lo que caía afuera, que se llevaban las aves. Ellos veían que entre los espinos no podía fructificar. Y igual lo que caía entre pedregales. Y también veían y se gozaban cuando cosechaban al 30, al 100 o al 60. Pero ¿qué estará diciendo esto con relación a las cosas eternas? Difícilmente. Exactamente, exactamente. Entonces, fíjense, porque, como decía la hermana Lorita, clase de agricultura no era. Ya, te explico. O sea, no, a lo que voy es complicado hubiera sido de entender, ¿ya? Tal vez, digamos, nosotros, porque tenemos el Evangelio y todo lo demás, suponiendo que se quedaba como las otras parábolas, ¿no? Como estas que ya no explican, ¿no? Que ya no explica, como la de la semilla de mostaza y otras más que no explica, tal vez podríamos ya dar alguna interpretación más adecuada, entender a qué se refería y todo lo demás. Pero fíjense ustedes que la parábola que pone el ejemplo, fíjense, es una parábola en su máximo esplendor, porque es un ejemplo de un ejemplo. ¿Ya? A la vez que la parábola en sí mismo es un ejemplo de algo más importante, más profundo, a la vez todo el relato es un ejemplo de cómo interpretar las que siguen. ¿Ya? Es una clase, por eso es que esto me pareció, pero así extraordinario comprenderlo, como ustedes ven, el énfasis mayormente va a la metodología. Entonces, fíjense que si queremos aprender, si se quiere, no solo el fondo, digamos, no solo qué significa, sino cómo hacerle con las demás, hay que volver la mirada siempre a la parábola del sembrador. Ya les digo, no tanto por el contenido, porque el contenido, como ya nos dice el Señor y nos dicen los tres evangelios, qué significa, ya está. ¿Ya? Y sí, en realidad podemos ver algunas cosas más, pero digamos, parece que el énfasis, digamos, del objetivo mayor a todo esto es ver cómo es que se llega a eso. Y ahora lo vamos a ver precisamente. Entonces, lo que quería plantear así como punto de partida es que así nomás, habiendo solamente escuchado la parábola o habiendo solamente leído la parábola, es bastante complicado que alguien atine, digamos, a la interpretación que después le da el Señor Jesús y que ella es la que todos nosotros sabemos y en un ratito vamos a leer, ¿sí? Ese era el punto de partida. Ahora, previo a la explicación de la parábola, nos abre un paréntesis, ¿no es cierto?, en donde dice, fíjense, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, preguntaron sobre la parábola, ¿ok? Y dice, y les dijo, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Para qué? Y esto cita al profeta Isaías 6, 9 y 10, si no me equivoco. ¿Ya? Dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Ok? Entonces, fíjense, esto suena extraño, ¿ya? Y esto suena muy, muy extraño. Porque fíjense, si habíamos dicho que las parábolas
perdón, se me traba la lengua. Las parábolas son herramientas para explicar cosas complicadas, ¿no es cierto?, en palabras sencillas, resulta que la parábola termina siendo complicada de entender. Entonces, ¿qué mismo? Entonces, más bien, si fuera así, parecería que leyendo estos dos pasajes, parecería que en realidad las parábolas son una forma pedagógica de complicar todavía la cosa. ¿No es cierto? O sea, si ya algo estaba complicado con la parábola, parecería que le está terminando de complicar. Y lo que nos está diciendo aquí es que no, o sea, sí, pero no, en el siguiente sentido. Depende a quién. Porque fíjense, aquí el Señor Jesús hace una diferencia. Y aquí dice, a ustedes les es dado conocer el misterio del reino. A los de afuera, así escuchen en parábolas, se tiene que entender. ¿Me explico? A ustedes, yo les explico incluso las parábolas, pero a los de fuera, ni así escuchen las parábolas, no van a entender. ¿Por qué? Porque aquí entra el significado de lo que es la parábola del sembrador, ¿ya? Que, como decía el hermano José, tiene mucho que ver con el evangelismo, pero además de eso, digamos, tiene que ver con la obra del Señor cuando se escucha la palabra y el entorno en el que se debe, digamos, en el que debe crecer esa palabra, ¿ya? O sea, es una cuestión muy profunda, ¿ok? Entonces, fíjense el primero. Entonces, se ha dicho la parábola y después dice, ¿cómo se entiende? Entonces, fíjense, el ejercicio, por eso les decía, no es solo escuchar la parábola, ¿ya? Que es de pronto lo que se va a hacer con las siguientes que siga contando, ¿no es cierto? Que del tesoro escondido, que de la perla, que de la semilla de mostaza, un montón de parábolas. De hecho, hay un montón de libros que si ustedes buscan en internet pueden ver las parábolas de Jesús y van a ver un montón de literatura que se han escrito respecto de las parábolas, cada quien dando su interpretación, cada quien diciendo alguna cosa más interesante que otra. Y cada quien también intentando, pues, pues, digamos, hacer nada o ningunear o minimizar lo que el Señor Jesús explicó en su momento. O sea, lo que quiero decir es, de las parábolas, ¿ya? Se ha escrito mucho, ¿ya? Ya les digo, hay libros que solo tratan de las parábolas del Señor, ¿ya? Hay libros así, uno más complejo que otro, ¿ya? Por lo mismo, y me parece, más bien dicho, que aquí con la parábola del sembrador, además de darnos de enseñanza de fondo, nos está dando la llave, si se quiere, la forma para comprender o aproximarnos de una manera sana, sencilla y coherente al entendimiento de las parábolas. E incluso, si lo podemos ver un poco más, a por qué no proponer nosotros, con la ayuda y con la autorización del Señor, las propias parábolas ya de nuestro tiempo, porque vale la pena decir. Si nosotros leemos esta parábola del sembrador, no la vamos a entender. Nosotros, especialmente los serranos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acordamos cómo se siembra. En la sierra nosotros, lo que cerramos aquí, como sembramos los serranos, es primero haciendo el surco, el guacho, como se dice, y después poniendo la semilla, o las semillas, y después se tapa con el pie o con alguna cosa. ¿Me explico? Y sin embargo, por eso es que a nosotros serranos nos llama mucho la atención que aquí el sembrador esparza la semilla y que la semilla caiga fuera del lugar donde debía ser plantado, donde debía sembrarse. Por eso es que cae en el camino, en piedras, en espinos y otra parte sí donde debía caer. ¿Me explico? Para nosotros no es extraño, pero para la época no, porque para la época se sembraba así, es lo que decía la hermana Lori, ¿ya? Entonces fíjense ustedes. Ahora bien, más allá de eso, lo que quiero decir es que en este versículo 10, 11 y 12 está la llave para comprender esta y todas las parábolas. Y la primera es, ¿qué nos dice? ¿Quién nos da la autorización, digamos, o en virtud de qué es que se comprenden las parábolas? Y esto es lo interesante, que es lo que tiene que ver en realidad, y es con lo que habla, y es lo que en realidad habla la parábola, y es lo siguiente. La parábola del sembrador enseña ¿cómo se dice? La soberanía del Señor. Por lo siguiente, ¿ya? La parábola del sembrador enseña, y esto lo quisiera escribir, enseña, ¿ya? Ok, con esto. La parábola del sembrador enseña la soberanía de Dios. ¿Ok? Soberanía.
esto. Y tanto es así, que ¿qué dice? Que dice, ¿quiénes pueden entender las parábolas? Y aquí les pregunto, ¿quiénes pueden entender las parábolas? Es lo Los que le siguen, los discípulos, exacto. ¿Y quiénes eran los discípulos? Ahí lo que dice el versículo, ¿por qué ellos podían entender? ¿Por el simple hecho de ser discípulos o por qué? porque a Dios Porque conoció. Exacto. escuchaban y ¿A veían. quiénes les es dado? Fíjense ustedes. Entonces, el entender las parábolas es un don. Fíjense ustedes. Vean ustedes. ¿Es un don de quién? Ya, para cerrar la idea. Es un don de Dios. O sea, un don en el sentido de regalo, ¿no? Es un regalo. Él decide a quién. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, fíjense. Por eso les dice, Señor, no entendemos la parábola. Y obvio, está complicado entender. Pero él les dice, no se preocupen, a ustedes sí les explico, a los de afuera no. Sí, sí se entiende. Y ese es el punto fundamental de esta parábola, al menos como lo presenta Marcos. Mateo y Lucas lo pueden presentar diferente, pero al menos Marcos presenta esta, y esta antesala creo que es lo más importante por ahora para comprender esta parábola. ¿Ya? Y por eso entiendo ahora que se hayan escrito tantos y tantos libros de solo las parábolas del sembrador, incluso habrá un libro sobre la parábola del sembrador, ya, debe haber. Cuántos sermones nos han dado, cuántos escritos, estudios y todo lo demás sobre la parábola del sembrador, cuando el antecedente es donde está la llave para comprender el asunto. Y es esto, la parábola del sembrador enseña la soberanía del Señor, en tanto el preámbulo es que solamente a quienes les es dado entender, entienden. ¿Me explico? Entonces, fíjense ustedes, ¿ya? Haciendo el ejercicio, ¿ya? Cuando aquí el Señor Jesús dice, escuchen, miren, ¿ya? Está haciendo un llamado en un primer momento a todos. Está sembrando la palabra, está sembrando la semilla. ¿Me explico? Pero fíjense, al final solamente dice, el que tenga oídos para oír es el que va a oír. Y aquí haciendo un pequeño ejercicio nada más de pedagógico, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes qué decía el apóstol Pablo sobre el tener, sobre las cosas que tenemos? ¿Y qué se acuerdan que decía? Nada tengo que qué, que no haya recibido. Desde el principio, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién tiene oídos para oír? El que ha recibido oídos para oír. ¿Sí se entiende? O sea, nosotros. Exacto, muy bien, hermana Sonita. Entonces, fíjense, esa es la llavecita de todo. Al inicio dice a la multitud, ¿no? Al campo, dice, escuchen y miren, lanza la semilla. ¿Me explico? Y al final termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oír. ¿Y quién tiene oídos para oír? Sino solo aquellos o aquel que ha recibido oídos para oír. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense, la parábola del sembrador, una vez más, enseña la soberanía del Señor, porque Él es el que da los oídos para oír. Él nos ha dado a nosotros los oídos para oír, como bien lo reseña nuestra hermana Sonita. Bendito Dios, ¿no es cierto? Que nos ha dado que nuestros oídos están para oír, están para oír la palabra del Señor. No así todos. Y ese es el asunto. Porque fíjense, el problema de fondo es este. Digamos, fíjense ustedes. Imaginémonos, por lanzar un número bajo, ya, que hubieran estado unas 200 personas ahí alrededor del Señor Jesús. ¿Ya? ¿Qué diríamos de nuestra mente humana? Qué bendición, ¿no es cierto? Qué privilegio haber estado sentado ahí a la orilla escuchando la palabra de Dios de la mismísima boca del Señor Jesús. ¿O no? Sí. ¿No es cierto? ¿Qué más quieren? ¿No es cierto? ¿Qué más se quiere? Pero ¿qué nos cuenta la historia? Ese montón de gente no necesariamente fue fiel al final. ¿Me explico? Y esa es una gran duda que le carcome al ser humano, porque no logra entender la soberanía del Señor.
y le cuesta entender que el Señor es soberano. Y a veces hasta nos resistimos a decir, sí, el Dios es el que manda. Él sabrá a quién le da oídos para oír. Ujú. Entonces, fíjense, ya les digo, el contexto, el escenario nos plantea ya el escenario mismo de la parábola. Un montón de gente y el sembrador sembrando, saliendo digamos, a lanzar la semilla, ¿ya? Y lo que les dice es, miren, cuando ustedes vayan incluso a predicar, primero que no van a ir ustedes, va a ser lo que yo les mande, ya sabemos, ¿cierto? Pero aún eso, no se esperen que cada semilla que se siembra o cada persona que escucha vaya a dar fruto. En realidad no. Fíjense ustedes, si lo hacemos cuantitativamente, ¿no es cierto? Hay 4 lugares donde queda, digamos, ¿ya? Que puede ser más grande, más pequeño, ya, en comparación entre ellos, pero hay 4. O sea, de los 4 lugares, solo uno es del fructífero. O sea, es pérdida, me explico, ¿ya? O sea, de los 4 lugares, solo uno sirve. Pero resulta que aquella que sirve, aquel lugar que sirve, da fruto más que todos los otros, porque vale la pena anticipar. Dar fruto al 30, al 60 o al 100 por uno es imposible. No se da el fruto así, ¿ya? No sé si ustedes han visto, no me he percatado, pero estaba leyendo que al menos en la región en esa época sembrar y hacer una ganancia del 7 al 1, ¿ya? O sea que 1 de 7, ¿ya? Era una extraordinaria siembra, extraordinaria cosecha, ¿ya? Y que las únicas veces que se registran siembras o cosechas así de 100 por 1, ¿ya? O sea que dio un montón en realidad, son solamente en relatos ejemplificadores que se refieren a una hiperabundancia, ¿ya? Porque realmente que hay una siembra, que hay una cosecha de al 30 por 1 ya es una exageración, o sea, no se da en este mundo una cosecha así, no se da, no se diga ya ni al 30, ni al 60, ni al 100, eso literalmente es muy, muy, muy complicado, ¿ya? No se da. Así que esto lo que quiere decir, si nos damos cuenta, es que aquella persona al que Dios le hace escuchar, puede que sea un hito, ¿ya? En comparación de 4 me escucharon, pero solo uno, ese uno va a dar fruto más que todos los demás. ¿Me explico? Y los frutos que esa persona va a dar un montón. En todo caso, fíjense ustedes, volviendo al tema, ¿no? El Señor nos está enseñando esto, ¿ya? Y esto nos debe enseñar a nosotros lo que seguramente quienes tienen más camino caminando con el Señor, valga la redundancia, tienen más tiempo caminando con el Señor, quise decir, nos darán la razón. Y es que preguntémonos, ¿cuántas veces no se ha predicado? ¿Cuántas campañas no se han hecho? Nosotros mismos. ¿Cuántos hermanos no han hecho cuántas campañas? ¿Cuántos estadios no se han llenado? ¿Cuántos folletos no se han impreso? ¿Cuántas Biblias no se han regalado? ¿Ya? Y si lo vemos cuantitativamente, ¿no es cierto? No resulta. ¿Sí me explico? Si lo vemos cuantitativamente, si vemos cuánto resulta eso, o sea, si fuéramos una empresa, salimos en contra. ¿Me explico? Salimos bastante en contra si fuera así. Pero resulta que viéndole cuantitativamente, aún si de un estadio de 3.000, uno escuchó. Vea, ese vale más que todo el montón que no escuchó. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que ese es mejor. No, porque es que Dios le dio oídos para oír. Así de sencillo. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense ustedes. Y aquí hay una cosa bien interesante. ¿Ya? Y esto tiene que ver precisamente con un principio que después se refleja en Romanos. ¿Ya? Y es que, ¿ustedes se acuerdan de esa parte de Romanos cuando dice que así como el pecado entró por un hombre y por el hombre a toda la raza, asimismo la salvación entró por uno? ¿Ya? Ese es un razonamiento en este sentido, ¿ya? En este sentido. ¿Por qué? Porque el razonamiento del diablo era, le hago caer al uno y con ese le daño todo el plan, ¿no es cierto? Y él pensó que así ganó. Pero el plan del Señor, y él diría, y el plan del diablo era, ahora Dios tendrá que arreglárselas para salvar a todos. ¿Me explico? Y el Señor nos enseña que le dijo, no, no. ¿Por qué? Porque que yo restaure a uno
de los que tú dañaste significa que yo puedo hacerlo con todos. ¿Me explico? Y por eso es que hay un dicho incluso en el Talmud, si no estoy mal, en la Mishnah, que dice algo así: cuando Dios salva a una persona, es como si hubiera salvado a todo el mundo, por ese mismo hecho, ¿ya? Es un razonamiento un poco complicado, pero quiero decir, está este sentido, ¿ya? Y en el fondo, lo que quiero decir es del sentido de la parábola del sembrador, la soberanía del Señor, pues, ¿ya? Entonces, fíjense, por eso les hablo a los otros en parábolas, o sea, dice, a ustedes les explico la parábola, a los otros ni así les explique, porque es que no les es dado oídos para oír. Por eso es que ven y no entienden. Tienen ojos para ver, pero no comprenden. Tienen oídos, pero no les da. ¿Por qué? Porque es que sus oídos no están aptos. O sea, no les ha sido dado oídos para oír, ojos para ver. En cambio, nosotros sí. ¿Ya? Y lo que sabemos es que a quien Dios da es a quien Él decide. Así que ese es en realidad desde el fondo, me he dado cuenta ahora, de la parábola del sembrador, la soberanía del Señor. Más allá, digamos, del evangelismo, de todo aquello. ¿Ya? Fíjense ustedes. Ahora sí, comprendamos, digamos, o aproximémonos a la explicación que da el Señor. ¿Ya? Pero fijémonos en este preámbulo que les da, que él ha expuesto, ha determinado, ¿no? Señor, no comprendemos, ¿no es cierto? Enséñanos, y a ustedes yo les doy que entiendan. Los otros no van a entender. ¿Ya? Ese es el preámbulo. Entonces, ¿qué dice? Les dije, ¿no saben esta parábola? ¿Ya? Obvio que no, les acabo de decir que no entienden. ¿Ya? Esto es como, dice, entonces, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces, fíjense, eso es lo que les decía, ¿ya? Eso es lo que les decía. Si no comprendemos de esta parábola, las demás olvídense, ¿ya? Entonces, a qué se refiere? ¿Que en esta están contenidas todas? No, aquí está la forma de cómo comprender. ¿Sí me explico? Y la forma de cómo comprender es decir, Señor, dame el entendimiento, concédenos el entendimiento para esta parábola. Fíjense, ¿ya? Que eso es lo más importante, que eso seguramente, digamos, o tal vez muy pocos de los que han escrito tanto sobre las parábolas habrán hecho. Ninguno de ellos como nosotros, cuando nos aproximamos a la palabra decimos, Señor, háblame, permíteme entender, enséñame, ¿no es cierto? Con humildad decir, Señor, enséñame. No, pues los investigadores cogen el libro, dicen, no, es que en griego, que no sé qué, que la palabra, que el cognado, que esta palabra, que no sé qué, que no sé cuánto, ni por aquí pedir autorización. ¿Me explico? Ni por aquí pedir autorización. Claro, pero es un texto más, alguna cosa así. Pero en cambio nosotros nos aproximamos como los apóstoles. Señor, en realidad comprendemos que para nuestra mente humana esto está velado, ¿ya? Pero tú eres el que nos concede, Señor, concédenos entender esta palabra, esta parábola. Y el Señor lo hace. Fíjense, entonces dice, ahora sí van a entender todas las demás. Y dice, miren, el sembrador es el que siembra la palabra, ¿ya? El que siembra la palabra. Y aquí pregunta, ¿quién es el que siembra la palabra? El Señor. ¿Quién es? El Señor Jesús. ¿Señor Jesús? ¿Quién más? Dios. Exacto, en pocas palabras, Dios mismo, ¿ya? Porque de pronto podamos pensar, ¿no? El que siembra la palabra es el predicador, ¿no? Es el que evangeliza, puede ser. No, nosotros Él es apenas el somos instrumento. parlantes, exacto, somos parlantes. El que siembra, y ojo, vale la pena decir aquí, sembrar no está haciéndose, digamos, referencia al hecho de insertar la semilla en la tierra, ¿ya? Sembrar es en el sentido, aquí está usado en el sentido de lanzar, dispersar la semilla, porque así se sembraba antes, ¿ya? De hecho, Y en en la esa época, costa también ahora. a costa, exacto, en algunos lugares se sigue haciendo así, que la forma, como les decía, es no hacer el surco primero y ahí poner la semilla y después taparlo, sino que en esa época y ahora también en algunos lados de la costa, lo que se hace es pues, tener el campo y se lanza, la semilla se la esparce, ¿no? Se le esparce la semilla, pero el asunto es que en esa época, después de haber esparcido la semilla, ahí entonces hacían los surcos. Pero no todas las semillas, mi hermano Josué decir, porque creo que solo el trigo, la cebada se lanza.
Ajá, exactamente. Sí, precisamente. Y lo que pasa es que también hay un contexto, digamos, y es que esas eran las especies que mayormente se sembraba ahí. Allá no se nos sembraba como acá maíz o habas o alguna cosa así. Entonces, cuando se está aquí es como que se supone que son precisamente eh, de estos cereales. Ajá, ese es el detalle. Sí, entonces no nos imaginamos que se sale a sembrar así papas, de pronto, porque entre otras allá no había. ¿Ya? Se sembraba precisamente estos cereales. Entonces, sí, gracias, hermana Lorita. Entonces, de esa manera se sembraba ya, se escogía la semilla, como decía la hermana Lorita, mayormente cereales, se lanzaba y después se hacía el sur, con el palo, con las yuntas de bueyes, con lo que sea, pero después de haber dispersado, digamos, arrojado la semilla, ¿ya? Diferente a lo que hacemos aquí en la sierra, ¿ya? E incluso en la costa, porque después incluso de que en la costa riegan la semilla, no es que ara. Sí, ya, allá sí se hacía así. Entonces, fíjense. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra y el que siembra la palabra no es sino Dios, ¿ya? No somos nosotros cuando salimos a predicar, etcétera, no. Nosotros solo somos apenas parlantes, ¿ya? La palabra del Señor es lo que Dios pone en nosotros para hablar ese rato, ¿ya? Dice, y estos son los de junto al camino, dice, dos puntos, en quienes se siembra la palabra, o sea, se arroja, cae la palabra, ¿no es cierto? Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Eso qué quiere decir? Que no entró, pues, y quedó al aire, ¿cierto? Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Ok? Dice, pero los afanes de este siglo, perdón, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Ok, en conjunto, ¿qué tienen de común todas? Que han escuchado a la palabra. Es decir, que cayó ahí. ¿Ya? ¿Cuál es el asunto? Que sea Satanás, sea la falta de tierra o sean los afanes del mundo, ¿ya? No crece, ¿ya? O a lo mucho llegan a crecer, pero el asunto es que nunca dan fruto, ¿ya? El uno ni nace, el otro nace, pero no da, pero no se sostiene, y el otro crece, pero no da fruto. O sea, si se quiere, y ya les digo, ahí se puede hacer un montón de enseñanzas al respecto, y por eso es que da para mucho esta parábola, ¿ya? Pero en pocas palabras, se ve cuál es el terreno óptimo o cuáles son las condiciones óptimas para que la palabra, la semilla del Señor, crezca y dé fruto, ¿ya? Y en pocas palabras, fíjense ustedes, si volvemos otra vez al ejemplo de cómo se sembraba en esa época, digamos así, entraban en el camino, entraban en el surco, digamos, entraban a la tierra, o sea, daban fruto aquellas semillas solamente por donde después pasaba el arado. Y pasaba el arado solamente por donde decidía el sembrador. Es decir, aún pudieron haber caído semillas en el terreno sembrable, o sea, cultivable, pero si no eran insertadas en la tierra, no daban fruto. Y se volvían parte de las del camino. ¿Sí me explico? O sea, para que no pensemos que los del camino son literalmente los del camino. O sea, que había un camino, una vía, ¿no es cierto? Y la semilla caía ahí en el andar. No, el camino resulta ser todo aquello en donde no pasó el arado. ¿Sí me explico? Eso viene siendo lo de junto al camino, ¿ya? Lo de la tierra se entiende, tal vez lo de los bordes, ¿ya? Porque principalmente había piedras cerca de los linderos de los terrenos, digamos, y los espinos, que básicamente también tiene que ver con los linderos, ¿ya? Porque si ustedes se acuerdan, incluso en el campo, tanto en la sierra como en la costa, se suele, antes que haya estas púas, ¿no es cierto? Y tal, se solía poner o bien árboles, o en la sierra se ponían, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes las pencas, cosas por el estilo? Se ponía algo como algo que aguante, ¿no es cierto? Que no hay que estarle cuidando, árboles, alguna cosa así. Entonces, en general, digamos, la primera es aquello que no fue literalmente sembrado, y las otras son mayormente estas regiones del terreno que ya están más bien al lindero, que ya más bien están casi que afuera del terreno cultivable, ¿ya? Entonces, fíjense, ahora, ¿en qué entonces está este asunto?
como ya les digo, mucho se puede hablar del tema de que los tipos de terrenos y todo aquello, como en algún momento se acuerdan que puso mucho énfasis el Juanquita y demás. Pero más allá de eso, el asunto aquí, como les digo, es que cuáles en última instancia son las que dan fruto. Aquellas que son sembradas después por el sembrador. Porque fíjense ustedes, el sembrador no se preocupa, y eso es lo que está entre líneas, no se preocupa por la semilla que cayó en la piedra, que cayó sobre el andar, digamos, o que cayó entre espinos. No se preocupa y dice, ay, mi semillita, ay, mi semillita, cómo desperdicié, o se me cayeron por ahí, ay, qué pena. No, él se preocupa y el objetivo es que él sabe por dónde pasar el arado para que esa sí dé fruto, ¿sí? Así que ese, como les digo, es el objetivo final de esta parábola, ¿ya? Hacernos entender con un episodio, digamos, bastante cotidiano para esa sociedad, que el Señor es el que decide qué semilla, digamos, o en qué terreno, en qué parte del terreno incluso se siembra esa semilla para que dé fruto, y en cuál no, ¿ya? Fíjense, es eso lo que está diciendo en muy, muy pocas palabras, ¿ya? Y esto, como les digo, lo pude ver más claro con estos dos versículos o tres que están antes de esta parábola del sembrador, ¿ya? Ahora, algo que también comprendimos a partir de esto, y me acuerdo nada más como para refrescar la memoria de lo que veíamos en Mateo, es que lo que resulta ser la tierra y todo aquello, la buena tierra, no es tanto la persona, ¿ya? No es tanto la persona como tal, sino es el cuidado, si se quiere, que el sembrador le da a la semilla. Y es lo que hemos visto, ¿ya? Que cuando el Señor nos llama a cada uno de nosotros, no nos deja solitos, nos introduce, así como decir la palabra, y nos siembra su mensaje, su palabra y demás en nosotros, también nos hace partícipes o nos hace formar parte de un entorno saludable en donde esa semilla también crezca y de fruto. ¿Sí me explico? Que también es otra forma de cómo complementar esto. Es decir, que igual va de la mano con lo de la soberanía. El Señor no solo se encarga de que escuchemos y que entendamos, sino que una vez hecho eso, se encarga Él también de llevarnos a un entorno propicio para que esa semilla efectivamente dé fruto. Porque, dicho de otra manera, cuando la semilla queda sola, no da fruto. ¿Me explico? Una semilla solita entre espinos puede ser muy hermosa, grandota y todo, pero no llevará fruto, ¿ya? Así que el Señor tiene tanto cuidado y creo que cada uno de nosotros somos de ejemplo de aquello, que el Señor no solo se contentó con que hayamos escuchado la palabra y que se haya sembrado, digamos, en nosotros, sino que también se preocupa de habernos o de llevarnos a un entorno en donde podamos desarrollar eso y en donde realmente se vean los frutos, se ve el fruto, ¿sí? Que para eso están las congregaciones, quiero decir. Y nosotros somos de ejemplo de eso. Este espacio precisamente viene siendo eso, ¿no? Un espacio en el que el Señor nos ha congregado a un montón de gente que Él en su momento puso su buena semilla y ha propiciado un espacio en donde podamos dar fruto, en donde sea propicio, sea el ambiente eh, propicio, valga la redundancia, sea el espacio adecuado, el entorno adecuado, con las condiciones adecuadas para que eso dé fruto. Porque si no, una semilla solita por ahí botada no va a dar fruto, no va a dar. ¿Ya? O muy complicado, si ustedes quieren, ya para no decir así, ser muy absoluto, pero muy complicado que de fruto una semilla por ahí solita así, si no está en un entorno de, ¿ya? Exacto, por eso dicen no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre y todo el más, porque está eso, o sea, la soberanía del Señor se preocupa tanto, no solo de que escuchemos la palabra, sino de que nos desarrollemos, la persona que ha escuchado la palabra se desarrolle en un entorno adecuado. Josuecito, ¿se puede decir algo? Ujú. Por favor. Podemos entonces ir concluyendo en que el fin ulterior, la razón por qué se siembra, es para obtener fruto, Ujú. no para obtener un poco de plantas o como decimos vulgarmente, un poco de matas, ¿no? Porque nosotros hemos visto tanto en terrenos, ¿no?
como propios como ajenos, digamos así, que a veces se siembra maíz y hace lo que decimos nosotros, unas cañas grandes, largas, pero no hay choclos. Entonces, el agricultor que siembra no está contento porque ha hecho una caña grande, sino porque hay unos 2 o 3 choclos. Cuando ve los choclos hechos, entonces se alegra porque dice, esto es lo que yo quería, no la caña. Asimismo, cuando siembra papas, puede que se haga una mata grande, enorme, bonita y todo, y cuando arranca esa mata, abajo no hay papas, o si hay chiquititas, porque muchas veces en terrenos de hermanos nos ha tocado cosechar. Y hemos arrancado la mata, la planta, y era solamente una planta hermosa que estaba afuera, pero adentro no había nada y en el mejor de los casos, unas papitas chiquitas. Entonces, entendiendo la parábola del sembrador, podemos decir que el fin ulterior de la siembra es la cosecha del grano, la cosecha del fruto. Podemos nosotros esto un poco comparar o decir con nosotros los cristianos. Podemos saber tanto y tener tanto conocimiento, pero si no damos fruto, no nos sirve para nada. Podemos haber pasado 20, 30 años y sabernos la Biblia de memoria, pero si no hemos dado fruto, no sirve para nada. Podemos nosotros un poco pensar y comparar así, que el Señor les estaba dando una lección de que el ser humano, no en términos generales, pero sí el pueblo de Dios, el pueblo de Dios como finalidad tiene dar fruto y por eso es que dice en varios lugares, dice, ¿no? Que es bienaventurado el que gana almas, dice, ¿no? El que gana seres, el que gana personas. Entonces, podemos ver que el fin del Señor, que Él mismo es el sembrador y vino acá, vino trayendo la palabra y él dio o no dio fruto. Por supuesto que dio fruto. El fruto del Señor es enorme, ¿no? Y él quiere que nosotros repliquemos, digamos, eso y que nos convirtamos también así, que nosotros, el Señor nos ha permitido, nos ha escogido para ser su pueblo. Entonces, no importa si yo me leo toda la Biblia y sé de memoria, pero nunca doy fruto. O no importa si yo asisto a un templo, lo que quiera que sea, unos 50 años, 80 años y no paso de allí. El Señor quiere ver frutos, frutos, dice el Señor, ¿no? Entonces, así es entendible esto, porque como digo una vez más, al Señor lo que le interesa son los frutos, no las matas bonitas ni nada de eso. Así es. Y lo interesante es que fíjense ustedes, también esta parábola, digamos, engloba muchas cosas como para ir terminando también. Engloba algunas cosas porque al ser el entorno agrícola, la tierra y el entorno agrícola precisamente también es el entorno, digamos, son las condiciones en donde más la soberanía del Señor se aplica o se enseña en la Biblia. Porque antes de que haya toda la tecnología que hoy tenemos, que riego gota a gota, que las hidropónicas, que los invernaderos y cuánta cosa, y toda aquella tecnología y agua de riego, que todo, o sea, antes de que tengamos todo aquello, la siembra era una cosa que dependía mucho, y especialmente el pueblo de Israel entendió eso, se le enseñó eso, que la siembra y todo aquello dependía de quién, dependía de Dios, dependía del Señor, que Él mande la lluvia en su tiempo, que Él haga germinar la tierra. De hecho, fíjense ustedes que para Shabbat precisamente hay una oración que es como la repiten en el pueblo judío, pero tiene esta idea detrás.
¿no? Y dice, bendito eres tú, Señor Dios del universo, que te sacrificas con los mandamientos y que sacas el pan de la tierra. Así Así dice, que sacas el pan de la tierra. ¿Eso qué significa? Que le hace germinar a la tierra de tal manera que termina ahora en un pan. ¿Ya? Lo mismo, que extraes del fruto de la vida. Entonces, fíjense ustedes cómo está el asunto de la soberanía del Señor tan arraigado con el tema agrícola. Fíjense, o sea, que por un lado, o sea, esta parábola, por eso es como lo que dicen, ¿no? O sea, si no comprenden esta, a las demás les va a costar. ¿Ya? Y no es porque sea más complicado, porque el Señor se quiera poner más ahí quisquilloso. No, 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 no. Lo que pasa es que si no se entiende que el Señor es el que da el entendimiento, vea, lo demás puede hacer unas bonitas explicaciones, puede mandarse un montón de libros, hacer comparaciones, todo lo que usted quiera, pero no le va a ser dado. Y es hermoso eso, que el Señor nos dé, que nos sea dado, que seamos receptores de eso. ¿Ya? Lo que significa en pocas palabras que hemos recibido oídos para oír, ¿ya? Ojos para ver, y que viendo entendemos, escuchando escuchamos, porque nos ha sido dado. Eso es lo más hermoso. Y eso ya en sí es un fruto. Fíjense ustedes, ¿ya? Para que no pensemos que los frutos son una cosa así como que no. El simple hecho, vean, el simple hecho de escuchar, de comprender estas cosas, ya es un fruto. Ya es un fruto. El hecho de que estemos aquí sentados o de pronto necesariamente aquí, pero que hayamos distinguido el día, que hayamos estado pendientes de la cosa, o sea, esos ya son frutos, ¿ya? Que si ustedes quieren, son solamente los que se dicen Gálatas, ¿no? Que fe, paciencia, amor, benignidad. Eso, digamos, desde el macro, no es una lista, pero así cerrada, ¿no? Son ejemplos, son las cosas más generales. Digamos así, los frutos, en pocas palabras, también van encaminados a la madurez de la persona. Y Pablo dice, ¿no? Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Exactamente, exactamente, tal cual. Entonces, fíjense, ya les digo, el entorno agrícola, bíblicamente hablando, no es sino el lugar donde uno aprende a depender de Dios, en el sentido de que Dios es el que da la lluvia, Dios es el que nos cierra el campo, porque se acuerdan ustedes lo que dice precisamente en Deuteronomio, cuando ustedes se porten mal, yo pondré la tierra como hierro y el cielo también, ¿se entiende? Pero en cambio, cuando el pueblo camina y todo lo demás que dice, mandaré la lluvia a su tiempo, la tierra producirá. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, el entorno agrícola es hermoso para comprender la soberanía del Señor. Ahí está, precisamente nosotros habíamos sembrado un poco, Edita también, y creo que todos tenemos alguna experiencia, digamos, con el tema este de sembrar. E incluso, fíjense ustedes, antes de darle la palabra a Carmitana, incluso, no sé si creo que tal vez la mayoría hicimos de este ejercicio en la escuela, de poner una semillita bueno, un granito de choclo, ¿se acuerdan que nos ponían? Y poníamos en un algodoncito con alcohol para que veamos cómo crece y todo aquello. ¿Se acuerdan que había compañeros a los que nunca les nacía? Ya, ahora ya sabemos por qué era. ¿Ya? La ciencia hoy dirá que no, que es por la condición de humedad, que por la calidad. Ah, Dios es el que da el nacimiento, así de sencillo. Digan lo que digan, claro, Dios es el que da el nacimiento, porque Dios es soberano. Y lo interesante acá es que Dios nos ha hecho conocer, nos ha sido dado conocer la soberanía del Señor. Si esto le explicamos a alguien que no está bajo que no está, que no ha tenido oídos para oír, nos va a decir que estamos locos, que como así, un montón de cosas, ¿ya? Entonces, fíjense, por eso es que para nosotros esto, en lugar de restringirnos, o no sé, de achicarnos, así, no sé, de preocuparnos, los niños alegra, Dios es soberano, bendito Dios, es rico, o sea, es otra reacción, porque Él nos ha dado el comprender esto. Pues fíjense, entonces, en términos generales, como resumen de todo, para comprender las demás parábolas, el presupuesto es Dios es soberano. O sea, en pocas palabras, Dios es el que manda, no yo, no el pueblo. Él es el que marca el paso, ¿sí? Dicho de otras palabras, ¿sí? Carmita. Bueno, tenía unas
dos cosas que quería decir. La una, en verdad esto, ¿no? Del que tiene oídos para oír, oiga, es una frase que justamente solo puede entender. Yo esta frase yo repetía muchas veces, ¿qué querrá decir? ¿Qué querrá decir? ¿No? Y no lograba entender. Y bueno, cuando logré entender, dije, wow, Señor, en verdad tú nos has circuncidado los oídos, nos has circuncidado el corazón y nos haces capaz de entender. Pero como bien dijo el hermano, abajo está la explicación, entonces, pues bueno, uno va corriendo a la explicación y no se detiene a pensar si acaso también nosotros éramos de esos incapaces para oír. Entonces, con la explicación decimos, ya sabemos, pero en realidad no era así, ¿no? Tanto que como que quisiera verle el verso 12, que es algo que pasamos corriendo. En el verso 11 decía, eh, cuando estuvo, a ver, el 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Si le preguntaron, quiere decir que no entendieron. Él dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, pero pues ellos se quedaron atónitos, ¿qué será lo que está diciendo? Todo lo que él dice es tal coherente y lógico, pero ¿qué nos quiere decir con esto? Entonces el Señor les dice, a ustedes les he dado saber el misterio del reino y del reino de Dios. Y como el reino de Dios, nosotros vamos a ir comprendiendo que es nuestro Señor, Yehoshua HaMashiach, y también vamos a entender que eh, nuestro Señor también es conocido como la simiente, la semilla. Tal vez podríamos decir, a ustedes es dado saber el misterio de la semilla, esa que es en singular. Y luego dice, más a los que están fuera, como dijo Josué, ni aunque le haga dibujitos, no entenderán, porque las parábolas es como hacer dibujitos. Y de hecho, esta parábola que acabamos de leer es como un dibujito, pero ni aunque esté hecho dibujitos, ni aunque esté ejemplificado, no van a poder entender, ¿no? Entonces, más a los que están afuera, por parábolas todo, o sea, por dibujitos. Pero el que entiendan los dibujitos es algo que yo voy a causar, les está diciendo, ¿no? Y aquí viene el verso 12 que quería leer. O sea, si leemos tal cual está, parece que estamos hablando de un Dios injusto, que vamos a ir a predicar para que la gente oiga y no entienda. O sea, como que vamos a ir a hablar en lenguaje extraño o cosa difícil. Si el propósito de Dios es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y se arrepientan al oír su voz, no puede Él estar diciendo para que viendo vean y no perciban, oyendo y no oigan. Porque si esta es la misión, entonces ¿para qué ir a predicar? Entonces quizás la lectura está un poco incorrecta en la traducción que nos hace ver las cosas así, ¿no? Si es que pudiéramos leer el texto en Isaías, quizás como conocemos un poquito del hebreo, podríamos ver, y además el hermano Eric nos ha explicado, que no es esto precisamente lo que está diciendo. El texto de Isaías también en su lectura requiere una corrección. Entonces, este verso 12 no diría para que la gente viendo no perciba y oyendo, perdón, y oyendo, oigan y no entiendan, sino que va a decir así, ¿no? ¿Por qué la gente no entiende o por qué ustedes tampoco entienden? Porque ya les voy a abrir los oídos, pero hasta ahorita ustedes están como todos, ¿no? Porque han estado viendo y no perciben. O sea, esta es la realidad de la gente. Está viendo y no percibe. No es como una especie de maldición, voy a decir esta palabra, que viendo no vean, como castigo, ¿no? Para que viendo no vean como con desprecio. No, desen cuenta, les dice, inclusive ustedes han estado viendo y no perciben, oyendo y no están entendiendo.
porque no han recibido la conversión, porque no están siendo convertidos, ni sus pecados les están siendo perdonados. Pero dado que yo estoy transformando sus corazones, estoy haciendo que sus corazones se vuelvan, y yo he venido para perdonar sus pecados, entonces yo soy el que tiene el poder para abrir sus ojos que están velados y puedan ver, y abrir sus oídos que están sordos y puedan oír. Entonces ahí sí va al 3 y dice, y les dijo, ¿saben esta parábola? ¿Conocen esta parábola? Y como que se quedan atónitos, quedando a entender como cualquiera de nosotros, y como diciendo, no, no entiendo. Entonces ahí les dice, eh, enten- bueno, ahí le ponen, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, si acaso esto no entiendes, que es lo básico, como dice Josué, o sea, esta es la llave para poder entender el resto, ¿cómo vas a entender el resto? Y bueno, ahí el Señor va a explicarles y se les va a hacer luz y se les va a quedar grabado en el corazón como ahora a nosotros. Pero es bueno que vayamos pensando y reflexionando, ¿no? Pero si acaso el Señor no quita el velo y no abre el oído, por más que tenga la explicación, tampoco va a comprender. Les va a quedar el dibujito, le va a quedar la parábola, y esa va a ser testimonio, digamos, en contra de ellos, de que el evangelio les fue predicado, pero en condición de humano no es posible comprender las cosas del reino de Dios, las cosas de arriba. Entonces, a menos que Él intervenga y haga esta obra, y está bien como Josué escribió, ¿no? Como dice, a quienes les es dado de arriba. Ellos podrán entender las cosas. Y entonces, y también hablando de la tierra buena, ¿no? Alguna vez en la Torá, el pueblo de Israel, entre sus actitudes rebeldes y de queja para con Dios, llamaron a la tierra de Egipto aquel atributo que Dios dijo a la tierra de Israel. Le llamaron la tierra que fluye leche y miel. Nosotros estábamos en Egipto, la tierra que fluye leche y miel. De alguna manera hablando mal contra la tierra que Dios había dicho que les daría y que fluye leche y miel. Entonces, alguna vez me di cuenta, ¿cuál es la diferencia? En Egipto había mucha producción de tierra y seguramente había leche y miel, ¿no? En el sentido de abundancia. Ellos mismos decían, allá teníamos tales y tales cosas y acá en el desierto no tenemos. Pero ¿qué era lo que le hacía que la tierra que Dios había santificado fuera distinta de la de Israel? No era la cantidad de la producción, no era que si era más fértil o no que la tierra de Israel, sino esto. Dice, les voy a leer Deuteronomio 11:11 en adelante. Dice, la tierra a la cual ustedes pasan para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Y de alguna manera esa también es la tierra de Ecuador o la tierra de Egipto. Tierra de montes y de vegas que bebe la lluvia del cielo, pues él hace salir el sol sobre los unos y los otros. Y el 12 va a ser la distinción. Y ahorita que veo es como el verso 12 aquí también, ¿no? Dice, tierra de la cual el Señor tu Dios vigila. Siempre están sobre ella los ojos del Señor tu Dios desde el principio del año hasta el fin del año. Esta es una tierra que Él escogió y seleccionó como ser cada uno de nosotros, y es una tierra sobre la cual el Señor escogió poner sus ojos. Él ha puesto sus ojos sobre nosotros, si es que cada uno en una manera, un símil muy pequeñito, somos representantes de la tierra, la buena, pero porque a él le plació, porque él escogió y decidió poner sus ojos en ella, por eso es buena, no porque produzca las cosas que de naturaleza la tierra tiene que producir, sino porque la mirada de él está allí y va a producir algo que permanece
para la vida eterna o permanece por encima de las cosas de esta dimensión, ¿no? Entonces dice, es una tierra a la cual Dios vigila, a la cual el Señor, tu Elohim, vigila, siempre están sobre ella los ojos de Hashem, tu Elohim, desde el principio del año hasta el fin. Y que a la gente que vive en esa tierra donde él vigila, pues son aquellos que van a obedecer cuidadosamente sus mitzvot, sus mandamientos que él ha prescrito, y de esta manera va a mostrar amor a Hashem, nuestro Elohim, y va a servir de todo corazón, de todo su ser, y entonces dará la lluvia en la tierra a su tiempo, y dará la lluvia temprana y la tardía, y recogerá su grano, su vino y su aceite. Hablando esto de la tierra, ¿no? Pero igual en nosotros. O sea, Él va a estar, como dice, cuidando que estemos abonados o que estamos rodeados de la buena tierra para que en verdad produzcamos frutos, y vamos a producir los frutos. Y Él es el que va a dar la lluvia y sus ojos son los que van a estar mirando. Y, ah, y eso es, o sea, es que nosotros vamos a estar andando en sus mandamientos y vamos a estar santificándonos del mundo, haciendo las cosas que Él nos ha llamado a hacer y produciendo este fruto, ¿no? Como Josué decía, pues estamos caminando en ello y Él nos ha juntado de esta manera para producir. Entonces, el hecho es que el Señor tiene la mirada puesta en nosotros. Entonces, en Egipto también van a tener la parábola, van a oír, pero no pueden oír, sino porque Él ha intervenido soberanamente, como dice Josué, este es el principio de la soberanía de Dios, y ha escogido a los que Él ha escogido para que llevemos fruto para la gloria del Padre, y va Él hasta trabajando como el buen sembrador, cortando y podando y demás. De otra manera, también como decía el hermano Manuelito, o sea, puede verse como algo muy frondoso, como las papas, ¿no? Se puede ver una mata muy frondosa, pero adentro no hay nada. Esto va a ser explicado también luego, quizás más adelante, con la semejanza de la parábola de la cizaña y el trigo. O sea, cosas así, ¿no? Que parece, pero no es. Pero el que es verdadero, el que, pues el Señor abrió los oídos, quitó el velo, puso su mirada sobre él, es uno que sí o sí va a dar fruto. Él empezó la obra, él la va a terminar. Eso quería decir. Amén, Carmita. Así es. Entonces, bueno, hemos llegado hasta la mitad del sándwich. Dios mediante la siguiente semana retomaremos el resto y con todo ello nada más les quería sugerir, si es que podemos, con todo lo que hemos hablado ahora, revisar el resto del capítulo, que nunca viene por demás, y poder adelantarnos, digamos, revisar un poco y con eso también poder participar siempre en estos espacios que tenemos. ¿Sí? Entonces, eso ha sido por el momento este tema de la parábola de Sembrador. Quizá tenemos alguna pregunta adicional por ahí, si no podríamos ir terminando. Solo la cita de Deuteronomio, hermana Carmita, por favor. Ajá, era Deuteronomio 11, mi hermana Lorgita. Leí desde el 11:11, pero si leemos todo está bien. Gracias, Carmita. También cierto, ya encontré la cita del Señor se sienta sobre las aguas y es del Salmo 29. En específico es del versículo 3 y el 10, pero es del Salmo 29. Y también pensé en Génesis 1:2, ¿no? Donde el Ruach de Hashem está sobre las aguas, aunque todavía ahí no se llaman mares ni todo, ¿no? Ujú. Pero es como que también entendiendo que las aguas son las multitudes que están en caos, las naciones, ¿no? Entonces él se sienta sobre el caos de las naciones y va a comenzar a ordenar con su mashal, con su parábola, ¿no? Y Ujú. va a comenzar a distinguir la luz de las tinieblas. Así es. Sí, justo de eso precisamente habla el Salmo 29. Así mismo es. Y si se dan cuenta es lo que también termina siendo aquí en la parábola del sembrador, de alguna manera. También. ¿Sí?
Entonces, Guau. exacto. Entonces, dicho todo eso, no queda más de que recalcar, sino que podamos la siguiente semana igual repasar un poco el resto del capítulo 4. Y fíjense ustedes que hemos avanzado un poco más precisamente por esta forma de enfocar el estudio, digamos, de seccionarle, si se quiere, al estudio y al capítulo, quiero decir, y nos ha permitido algunas cosas interesantes. ¿Sí? Entonces, dicho eso, bendito Dios.